saludos a todos los estudiantes del Liceo Técnico Profesional Peldehue. Objetivos priorizados, o a 9 o a 10. Estructura y dinámica de la Tierra. Antes de comenzar, debemos recordar algunos conceptos claves, como por ejemplo, núcleo interno, material sólido, núcleo externo, el núcleo líquido, el manto y la corteza. La deriva de los continentes. Gracias al meteorólogo Alfred Wegener, el que se refirió a que los continentes se fueron alejando con los años. Al principio estaban unidos todos en un gran continente que se llama Pangea. Después, con el tiempo, se fueron separando. Uno se llamó Gondwana y el otro Laurasia. Y después dio origen a los continentes actuales como América, África, Asia, la Antártida, Europa y Oceanía. Y también dio origen a los océanos. Al dividirse América entre Europa y África, dio origen al océano Atlántico. Alfred planteó que estos continentes encajaban como un rompecabezas entre África y América. Si uno los une, calzan justo. ¿A qué se debe este movimiento? Al material del manto que se encuentra debajo de la corteza oceánica, se crea una fuerza de empuje ocupada por los continentes. Por lo tanto, las placas siempre están en movimiento con esta fuerza del interior de la Tierra, donde el magma a grandes temperaturas hace que se muevan estas diferentes placas que cubren nuestro planeta Tierra. Aquí hay un ejemplo, ¿no es cierto?, de la deriva continental. Evidencias de la teoría. Como ya dijimos, ¿no es cierto?, las costas de América del Sur y África encajan como un rompecabezas. También he encontrado roca y fósiles de Brasil y África que son del mismo tipo. También fósiles de vertebrados y plantas en la Antártida, lugar donde es imposible la vida actual. Oposición a esta teoría, la corteza y el manto serían demasiado rígidos para permitir desplazamiento de los continentes. En nuevas teorías se plantea que la teoría de la tectónica de placas plantea que la corteza terrestre está dividida en grandes placas que flotan sobre el magma. Sobre estas placas se ubican los continentes. La separación de la Pangea se debería a los movimientos de las placas que ocurre por corriente de convección que se producen en el magma. Y para explicar el movimiento de convección se encuentra aquí. Las flechas o vectores rojos son porque están a altas temperaturas,
Y a medida que suben, se va enfriando. Estas rojas, ¿no es cierto?, derriten la roca, la funden, ¿no? Y es parte del magma nuevamente. Y después es expulsado, ¿no es cierto?, hacia arriba por los volcanes nuevamente. Los límites divergentes, también llamados bordes constructivos, aparecen donde dos placas tectónicas se separan. Se denominan bordes constructivos porque al separarse las placas asciende material desde el manto para formar corteza oceánica. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, el ejemplo del movimiento, uno hacia la derecha, otro hacia la izquierda. Sale el material, ¿no es cierto?, y se va creando. Por eso también son llamados constructivos, porque se va creando, ¿no es cierto?, nuevo material en la corteza olitófera. Y al separarse, también da origen, ¿no es cierto?, a océanos, como por ejemplo el océano Atlántico. Aquí, ¿cierto? Tenemos Norteamérica y Sudamérica, y aquí África y Europa. Al separarse se creó el océano Atlántico que se encuentra acá. Y aquí un ejemplo, ¿no es cierto?, animado, donde explica el movimiento divergente. Las placas, ¿no es cierto?, se van separando por la expulsión de material y el movimiento de convección, ¿cierto? Aquí vemos un movimiento de convección hacia la derecha y acá un movimiento de convección hacia la izquierda. Los bordes destructivos coinciden las corrientes descendentes de las dos células convectivas. La litósfera se hunde fundiéndose parcialmente. Al converger, una placa densa se desliza por debajo de otra menos densa, lo que se conoce como subducción. La dirección de ambas placas es convergente y se destruye la litósfera. Aquí vemos cómo se crean los Andes, las montañas, la cordillera. Al principio vemos, ¿no es cierto?, que se encuentra esta placa metida sobre otra placa. Por lo tanto, la más densa y la menos densa. Una ingresa hacia abajo y la otra se mantiene. Y el roce, ¿no es cierto?, hace que se produzcan los sismos y terremotos. Aquí tenemos movimiento, ¿no es cierto?, convergente, animado, donde explica, ¿no es cierto?, la placa se mete, ¿no es cierto?, dentro de la otra. La placa de Nazca, por ejemplo, se mete la placa sudamericana. Este movimiento se llama subducción. Al meterse la placa, el material se derrite, la roca se va derritiendo, ¿no es cierto?, porque el magma está a alta temperatura y hace que haya más presión, porque el material que se va acumulando abajo hace que haya, igual que una tetera, ¿m?, agua, la tetera, ¿no es cierto?, empieza a hervir y la tapa empieza a moverse. Y ya cuando no puede más, ¿no es cierto?, puede expulsar, ¿no es cierto?, la tapa lejos. Lo que pasa con los volcanes. Los deslizamientos transformantes, este deslizamiento ocurre en sentidos opuestos, en forma, ¿no es cierto?, horizontal, como la falla de San Andrés, California, Estados Unidos. Aquí tenemos un ejemplo, ¿m?, en forma horizontal. Aquí está Norteamérica, ¿m?, Estados Unidos, California.
Y aquí tenemos un repaso, ¿no es cierto? Las placas divergentes se separan, las convergentes se unen, movimiento de subducción, una placa se mete bajo la otra, y la transformante, movimiento, ¿no es cierto?, paralelo, uno hacia la derecha, otro hacia la izquierda. El cinturón de fuego del Pacífico, conjunto de volcanes, los cuales se encuentran aquí, ¿cierto? Sudamérica, Chile, Perú, Ecuador, Centroamérica, Estados Unidos, Canadá, Asia, ¿cierto? Japón, y llegamos a Oceanía, Australia. Este es el famoso cinturón de fuego, que causa, ¿no es cierto?, terremoto, sismo, tsunami. Si hay un tsunami, un terremoto acá, puede producir un tsunami que puede llegar, ¿no es cierto?, a las costas de Chile, Estados Unidos. Las placas tectónicas, aquí, ¿no es cierto?, estos vectores, estas flechitas, indican los movimientos. ¿Mm? Los movimientos, ¿no es cierto?, convergente, divergente o transformante. Y eso es lo que tienes que tú recordar y aplicarlo en la guía. ¿Mm? Aquí están los nombres, ¿no es cierto?, de las diferentes placas. Placa de Nazca, ¿no es cierto? Aquí está el Océano Pacífico. Aquí está la placa sudamericana, ¿ya?, donde está Chile, América del Sur.